Buenos días, mi nombre es María Elena Airan Aguilar Araujo, soy cursante de la sección A, cuarto año de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el tema 13, que son las sociedades de personas. Ok, para que una sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que ésta tenga personalidad jurídica. Esto significa que la sociedad es una entidad de derecho que puede adquirir derechos y obligaciones, al igual que una persona natural. Es susceptible de ser representada y de actuar por sí en la vida de los negocios. Otro elemento de la personalidad jurídica de la sociedad la constituye las circunstancias de que ella tiene un domicilio propio distinto del que pudiera tener cada uno de los socios, ya que queda estipulada en la escritura y por la misma razón la sociedad posee un nombre propio según sea el tipo de sociedad. Las sociedades mercantiles, para que puedan tener un carácter jurídico dentro de la norma, tienen los siguientes elementos. Está el elemento social, que está constituido por los socios, personas que aportan y que reúnen sus esfuerzos. El elemento patrimonial, que está formado por el conjunto de bienes que se aportan para formar el capital social. Y el elemento formal, que es el conjunto de reglas relativas a la forma o solemnidad con el que se debe revestir el contrato y que da origen a la sociedad como una individualidad de derecho. Las sociedades mercantiles en Venezuela se rigen por el contrato en el que se establecen todas las normas a las que deben obedecer los miembros de la sociedad y la responsabilidad en caso de que se incumpla dicho contrato. Además del contrato, las sociedades se rigen también por las leyes del país donde se establezcan. El artículo 200 del Código de Comercio la define como aquellas sociedades que tienen por objeto uno o más actos de comercio, tienen personalidad jurídica, ellas constituyen personas jurídicas distintas a sus socios, es decir, entes aptos para ser titulares de derechos o deberes jurídicos. El artículo 1649 del Código Civil dice que el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. Precisamente la realización de un fin económico común es el interés coincidente de los integrantes de una sociedad, aun cuando dentro de la esfera individual cada uno de ellos posea intereses particulares o en algunos casos distintos. Al respecto, el autor Alfredo Morles Hernández nos dice que la sociedad mercantil nace con el acuerdo de voluntades, es decir, con el contrato, como nacen con él las restantes convenciones de orden consensual, pero la personalidad jurídica solo se adquiere con el cumplimiento de las formalidades indicadas en la ley, es decir, que la sociedad nace en el momento del consentimiento de los socios y adquiere la personalidad jurídica al momento de registrarse. Sus características es que en la sociedad debe existir un aporte, un interés común y un interés que sea de orden económico. El contrato de la sociedad supone una serie de vínculos jurídicos permanentes que no se extinguen por el cumplimiento. Y la relación sinalagmática se establece en los contratos entre las partes involucradas o socios. Y finalmente, la institución o persona jurídica que da nacimiento al contrato social otorgado por dos o más personas puede continuar con una sola. Los diferentes tipos de sociedades mercantiles que en Venezuela las sociedades de carácter comercial se denominan compañías de comercio, nombre con el cual se diferencian de las sociedades civiles. Las compañías de comercio pueden construirse bajo algunas de las siguientes formas. Está en la compañía en nombre colectivo, que es aquella sociedad que está formada por dos o más personas que tienen un fin lucrativo y en donde la administración es llevada por ellos mismos. Este tipo de compañía funciona bajo una razón social y los socios responden solidariamente e ilimitadamente con su patrimonio. La compañía en comandita también está formada por socios comanditarios y comandidatos, pero el capital de esta sociedad está formado por acciones y la responsabilidad de cada socio está limitada al monto de sus aportes. La compañía anónima es aquella que está formada por un capital formado por acciones. No necesita de un capital mínimo y los socios responden a la obligación de la sociedad por el monto de sus acciones. La compañía de responsabilidad limitada, esta sociedad se forma con un capital que está dividido en cuotas de participación. Estas cuotas no son negociables y para venderlas se necesita de la aprobación de todos los socios. Los socios responden limitadamente hasta el monto de sus aportes.
En cuanto a sus obligaciones, en cuanto a la sociedad colectiva, la cual es la más sencilla entre sus hermanas, un número de socios aportarán una cantidad de dinero y de ellos mismos dependerá la gestión de la empresa. En esta sociedad todos los socios tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones, los cuales se determinarán según el contrato que origina la sociedad. Se caracteriza porque los socios responderán de forma ilimitada por los gastos y deudas que tenga la sociedad, además de responder de forma solidaria entre los mismos. La sociedad comanditaria se diferencia de la anterior por los tipos de socios que posee. En esta sociedad, algunos socios tienen el deber de aportar trabajo y capital, que son los socios colectivos, mientras que otros solo aportan el capital, que son los socios comanditarios. Los socios colectivos tendrán responsabilidad ilimitada y solidaria, además de ser los encargados de gestionar la sociedad. Por otro lado, los socios comanditarios tienen responsabilidad limitada. En cuanto a la sociedad anónima, los cuales se diferencian del anterior únicamente en que los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Y finalmente, la sociedad de responsabilidad limitada, en esta el capital se divide en particiones. Los socios no poseen el derecho de transmitir la propiedad de sus particiones y además de que no responden personalmente por las obligaciones de la misma. En cuanto a la administración de la sociedad, los administradores de sociedades se encargan de gestionar y tomar las decisiones cotidianas de una organización, ocupándose de su representación y pueden tener la figura de persona física o jurídica. El administrador de una sociedad puede ser un individuo o institución. Así, este actúa en nombre de una sociedad principalmente en los procesos legales cotidianos, por ejemplo, firmando los contratos laborales. Sus funciones es que la función del administrador generalmente suelen estar establecidas en los estatutos de cada sociedad. Sin embargo, existen varias regulaciones al respecto. Así, las leyes suelen disponer de una serie de deberes básicos como son los siguientes. Actuar de forma diligente, defendiendo de forma leal los intereses de la sociedad, no perseguir buscando un beneficio propio, aprovechándose de una posición de ventaja, tiene la obligación de informar a los socios acerca de las posibles situaciones de conflicto o de interés para la empresa y finalmente guardar secreto de toda información confidencial relacionada con la sociedad, incluso al abandonar la organización. Muchas gracias por su atención.